Bueno, un cordial saludo. Hasta ahora hemos visto las matemáticas financieras utilizando fórmulas. Ya sabemos que las fórmulas surgen de utilizar simplemente los operadores, comenzando por el operador matemático igual. Y escribimos simplemente, escribimos simplemente la fórmula, por ejemplo, del interés simple. Sabemos que el interés simple es simplemente el valor presente por la tasa por el tiempo. Y también habíamos visto, esto es el valor futuro, la fórmula del valor futuro, aplicándole el interés simple. Pero también habíamos visto el valor futuro aplicándole la fórmula del interés compuesto. Decíamos que era valor presente por 1, paréntesis 1, más la tasa y elevándolo al tiempo. Aquí me sale error porque no le puse el apóstrofe o no le antepuse el apóstrofe. Entonces aquí tenemos las matemáticas financieras utilizando simplemente las fórmulas hechas manualmente. Ahora vamos a ver el Excel financiero, es decir, el Excel hecho a base de las funciones o en donde utilizo las funciones que son fórmulas preconcebidas que trae el Excel como aplicación. Entonces tengo dos posibilidades de llegar a las funciones. Una a través de este cuadro de diálogo en la barra de fórmulas, en la barra de resultados, y ahí simplemente le busco la categoría de las funciones que quiero utilizar. Vuelvo otra vez con fx en esta barra de fórmulas, simplemente busco la función. Aquí ya me está dando las financieras, pero él me está dando un menú de funciones estadísticas, lógicas y financieras. Entonces aquí ya me da el menú de todas las funciones financieras que puede tener. Cuando yo elijo una de esas funciones financieras, él me da, me proporciona un cuadro de diálogo que voy a alimentar con los datos respectivos. Voy a cancelar por ahora. Y la otra posibilidad de acceder a las funciones financieras que el Excel trae preconcebidas es paradójicamente utilizando la cinta de fórmulas. Realmente aquí lo que me está dando son funciones más que fórmulas, porque decíamos las fórmulas son aquellas que hago manualmente utilizando los operadores, en este caso los operadores matemáticos. Entonces aquí tengo en esta cinta de fórmulas el menú y me está dando las financieras, todo el menú de fórmulas financieras. Por supuesto no vamos a verlas todas, vamos a ver unas pocas, las que necesitamos para el objetivo, para cumplir el objetivo de nuestro curso. Entonces, digamos que hasta ahora hemos visto
unos conceptos básicos como son el valor presente y el valor futuro. El valor presente es ese valor que podemos tener de un capital que vamos a invertir hoy y necesitamos saber ese capital invertido hoy dentro de un tiempo determinado aplicándole una tasa a cuánto equivaldrá. Pues bien, para para resolver esta pregunta, el Excel me ofrece la posibilidad de utilizar una función. Esa función, la del valor futuro, el Excel la contempla. Entonces veamos, por ejemplo, un valor presente. Tenemos un valor presente de 1.000.000 de pesos. $1.000.000 en un tiempo determinado de 7 meses. Para el Excel, el tiempo se llama número de periodos y se escribe número de periodos. Y la tasa, sí, la llama tasa. Vamos a hacerlo al 2.3%. Vamos a averiguar el valor futuro. Ahora, el Excel, el valor presente, lo llama valor actual. Valor actual. Entonces vamos a averiguar con la función valor futuro. Vamos a buscar aquí, en insertar función, vamos a buscar valor futuro. Ir al valor futuro. Bueno, no me está dando exacto valor futuro. Ahí ya me da valor futuro y me da entonces un cuadro de diálogo en donde debo alimentar los argumentos de esa función. Me pide la tasa. Le doy la tasa. Al frente he debido escribir mensual porque es una tasa periódica. Número de periodos 7. Pago ninguno, simplemente voy a hacer la operación al principio y al final, no vamos a tener ningún tipo de pagos. Y vamos a ver el valor actual, 100.000 pesos. Ahora, voy a escribir ese 100.000 pesos en positivo, pero debería escribirlo en negativo y a continuación les voy a explicar por qué. Por ahora lo voy a escribir aquí, valor actual. Le digo aceptar y él me da el resultado. El valor futuro es 117 millones. De 100 millones de pesos, 117 millones 254.477,56 centavos. Bueno, les decía que he debido escribir en la fórmula he debido escribir el valor actual en negativo porque la lógica de las inversiones opera de esa manera. Cuando yo saco de mi bolsillo una cantidad determinada
debo expresarlo en términos negativos. Digamos que una inversión se puede graficar. Vamos a ver cómo podemos graficar con formas. Una inversión la puedo graficar entonces de esta manera. Cuando yo invierto una determinada cantidad, por ejemplo, aquí 100 millones de pesos, perdón, 100, la ponemos en formato de 100 millones de pesos. Al cabo de 7 meses, al final voy a obtener 117 millones de pesos. Es decir que ya aquí aplicó una tasa del 2.3% mensual. Siempre es muy importante darle el nombre a una tasa para poder determinar si esa tasa es periódica o es una tasa efectiva. Ya sabemos que la tasa efectiva es una tasa anual. Entonces, digamos que cuando yo invierto 100 millones de pesos, la gráfica me lo ubica en términos negativos, es decir, en la gráfica sería con una línea hacia abajo. Al final recibo 117 millones de pesos, la línea debe ir hacia arriba porque es lo que retorna. Digamos, esa es la lógica de esto. El Excel toma esa lógica y por lo tanto cuando me preguntó sobre ese valor futuro, yo he debido poner que esos 100 millones de pesos eran una inversión, es decir, que era negativo porque salía de mi bolsillo. Para al final, aquí voy a volverla a hacer, valor futuro, tasa 2.3%, número de periodos 7 meses y valor actual en negativo porque es un dinero que sale de mi bolsillo. Voy a ponerle los 100 millones de pesos y ahí me da en positivo 117. Bueno, aquí es igual a 117,254. Esta es, digamos, la forma como yo utilizo la función financiera valor futuro. Igualmente puedo hacer a partir de un valor futuro saber un valor presente. Recordemos aquel ejercicio en donde una estudiante, que era Gabriela, necesitaba tener un valor futuro de 10 millones de pesos. Ponemos en formato
en un número de periodos que era de 6 meses, en un negocio que le rentaba al 3%, y ahí, bueno, aquí también le ponemos mensual, aquí mensual. ¿Eso a qué valor actual corresponde? Recordemos que la tía de Gabriela, o la madrina, no creo que era la madrina, le iba a dar un dinero y necesitaba saber cuánto era ese dinero, es decir, a qué valor presente equivale esos 10 millones de pesos que deben eh, producirse dentro de 6 meses. Es decir, un valor futuro de 10 millones de pesos dentro de 6 meses a una tasa del 3%. Entonces, eso equivale a un valor actual. Vamos a ver entonces, buscamos valor actual, ir, y aquí me da el valor actual. La tasa es de 3% mensual, el número de periodos es de 6 meses y el valor futuro es de 10 millones de pesos. El resultado me dará negativo porque es una inversión que debe hacerse. La madrina de Gabriela sacará de su bolsillo ese dinero para poder rentar al 3% durante 6 meses y al final producir 10 millones de pesos. Entonces, ese valor futuro me va a dar en negativo. Vamos entonces, y efectivamente me da 8.374.842,57 centavos. Es el dinero que la madrina de Gabriela le debe dar, depositar o transferir para que Gabriela lo invierta en ese negocio al 3% mensual durante 6 meses y al final le dé 10 millones de pesos. Entonces, esto es, digamos, el primer uso del Excel financiero, valiéndose de las funciones que él tiene preconcebidas o preparadas para facilitarnos la vida. Veamos entonces ahora el otro tema, que era la conversión de tasas. Agrandamos un poco ahí. Recordemos que había 3 tipos de tasas: la tasa periódica, la tasa nominal y la tasa efectiva. La tasa periódica siempre se expresa como con respecto a un periodo dentro del año. Entonces, así tenemos una tasa mensual, bimestral, trimestral, etc. La tasa nominal, aunque siempre es anual, también lleva un apellido, porque siempre se va a referir a unos periodos de vencimiento. Entonces, la tasa nominal, recordémoslo muy bien, siempre es anual, pero siempre debe referirse a unos periodos de vencimiento. Reitero esto para que siempre quede muy claro. Y es una tasa de transición, es decir,
Normalmente no existe en el mercado una tasa nominal, pero aquí vamos a entender por qué la uso. Porque el Excel me la usa, el Excel la necesita para poder pasar de una tasa periódica a otra tasa periódica. Entonces vamos a plantear un, un problema o una pregunta mejor, y es una tasa periódica 1 del 5% bimestral, ¿a qué tasa periódica 2? ¿A qué tasa periódica mensual equivale? Entonces aquí este es el interrogante que tenemos. Recordemos que para poder pasar de una tasa periódica a otra tasa utilizábamos normalmente una serie de fórmulas. Ahora simplemente vamos a utilizar unos pasos utilizando las funciones financieras que nos da el Excel. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer con el Excel financiero para pasar una tasa periódica a Excel, tengo que primero pasarla a nominal, a una tasa nominal 1. Entonces la tasa nominal 1, vamos a ver, resulta de tasa nominal voy a pasar de esta tasa nominal 1. Es muy sencillo, recordemos que la fórmula era simplemente multiplicar el número de periodos por la tasa. Esto significa el número de periodos, número de semestres son 6 semestres por la tasa, que es 5%. Lo pasamos a porcentaje y simplemente me da esa tasa nominal 1. De esa tasa nominal 1 voy a pasar a la tasa efectiva. Y la tasa efectiva me la da en función tasa interés efectivo IR. Entonces la función se llama IN.efectivo. Ahí me pide la tasa nominal, por eso fue que tuve que hallar primero esa tasa nominal, que en este caso llamamos tasa nominal 1. Entonces le digo, la tasa nominal es 30%. Y el número de periodos de esa tasa nominal, como es bimestral, son 6. Ahí ya hallamos la tasa efectiva, a ver que es 34.01%. Entonces recordemos,
Para pasar de una tasa periódica 1 a una tasa periódica 2, tengo que primero pasar por la tasa nominal 1. La tasa nominal 1 la obtengo manualmente empleando simplemente la fórmula del número de periodos por la tasa, es decir, en este caso la tasa periódica es 5% por el número de periodos, como es bimestral, entonces son 6 periodos para poder obtener la tasa efectiva. La tasa con la función del Excel. La tasa efectiva en este caso entonces se resuelve con la función int.efectivo. int.efectivo. Vamos a volverla a hacer. Voy, como recordemos, voy a fx, ahí le pido int efectivo, int.efectivo, le digo que aceptar, sale el cuadro de diálogo con los argumentos de esa función, me pide la tasa nominal, le digo que es 30% y me pide el número de periodos, le digo que son 6 periodos porque esa tasa nominal inicial es bimestral, corresponde a periodos de vencimiento bimestrales. Aceptar y ahí me da 34.01. Ya teniendo la tasa efectiva, voy a la tasa nominal 2. Utilizando también la función del Excel. Entonces ahí le pido fx, le pido que me dé una tasa nominal a partir de la tasa efectiva que hallé. Entonces me pide la tasa efectiva, que es 34.01, y me pide el número de periodos del año. En este caso, como voy a hallar la tasa periódica 2 mensual, entonces el número de periodos son 12. Número de periodos mensuales 12. Y ahí entonces me da la segunda tasa nominal, que es 29.63%. A partir de la tasa nominal 2, simplemente hallo la tasa periódica 2, que resulta sencillamente de hacer un proceso manual. El Excel no me da una función para esto porque es muy simple, que es simplemente el dividir la tasa nominal, la divido entre número de periodos. Aquí he debido anteponerle un apóstrofe para que no me dé error. Entonces ahí la tasa nominal, aquí también era tasa nominal. No, aquí es tasa periódica. Entonces la tasa nominal dividida en el número de periodos me da la tasa periódica 2 que estoy buscando. Entonces divido 29.63 entre 12 periodos, que corresponde a la segunda tasa, que es mensual, y ya entonces tenemos expresada 2.47. 2.47 es la tasa periódica 2. Bueno, este es entonces el ejercicio de conversión de tasas o de equivalencia de tasas utilizando el Excel. El Excel siempre me va a pedir que pase por las tasas nominales y por supuesto por la tasa efectiva.
que, como sabemos, es la tasa donde convergen las otras dos tasas. Entonces, recordemos el triángulo, el triángulo que teníamos era pasar de una tasa periódica 1 a una tasa nominal 1 y ahí llegamos a una tasa efectiva luego llegamos a una tasa nominal 2 para llegar a una tasa periódica 2. Si esto lo graficamos, vamos a incluir aquí una insertar una forma, sería y de ahí pasamos a ahí tenemos entonces graficado, digamos, un esquema triangular que consiste en pasar de una tasa periódica a 1 a una tasa nominal 1, luego a una tasa efectiva, luego a una tasa nominal 2 y al final a una tasa periódica 2. Eso es lo que hicimos, ese fue el camino que recorrimos para pasar de una tasa periódica 1 y llegar a una tasa periódica 2, siempre pasando por su respectiva tasa nominal. Ahí entonces hicimos una combinatoria de juego entre fórmulas hechas manualmente y la posibilidad de utilizar las funciones que trae el Excel financiero. Eso es básicamente. Bueno.